Hola, esperando que estén bien. Gracias por estar visitando el canal por Danitos Varios. Hoy voy a comentarles sobre cómo podemos modificar un poco este pin de carga, o mejor dicho, el sistema de carga que utilizan este tipo de baterías. Algunos cambios que podemos hacer para que sea un poquito mejor. Por aquí, por ejemplo, como la pila que estaba acá se dañó, es una pila, trae 3 pilas pequeñas. Bueno, entonces la reemplacé por esta de 3.7 voltios, el mismo voltaje que tenía la otra. Este tiene un poquito más de amperaje. Por aquí le agregué algo que podemos hacer. Le agregué un pin de carga de ese de celular general. Y lo tengo, no sé, como este, de 5 voltios. Al sistema le cambié este que está aquí, es el condensador. Le agregué esta resistencia que es como de 2 vatios y le agregué además al circuito, que es lo que necesita para tener una regulación de 5 voltios, un juego de Zener de 5 voltios 5.1. Debe ser en conjunto 3 vatios, porque este sistema, así como está, consume aproximadamente unos 3 vatios. Y bueno, aquí tenemos, bueno, todo lo demás está igualito. Ya funciona. Ok. Ella internamente trae uno así como este. Pasa que este es el de aquí, se lo quité. Pero este circuito vamos a ver cómo modificarlo. Lo que tenemos que hacer para que no nos dañe tanto la batería, en caso que la dejemos enchufada. Se lo voy a mostrar ahorita en un gráfico, porque así se consume menos recursos de la cámara. Por aquí tenemos la lámpara. Es una lámpara linterna recargable. Aquí tenemos el capacitor que coloqué nuevo, 474J, significa 0.47, mejor dicho, 0.47 microfaradio. Más fácil decir, casi medio microfaradio. Este dice 600 voltios, pero puede ser 400 voltios, porque le vamos a meter son solamente 120, 110 voltios. Aquí le coloqué este poco de diodo Zener en paralelo. Coloqué 6 porque son de medio vatio y el circuito consume 3. Le agregué este diodo acá rectificador, porque como tengo diodos de Zener de 3.7, entonces para que me dé 5 voltios o un poquitico más, quizás 4.2, un poquitico más que la batería, que es de 3.7 voltios, le coloqué en serie un diodo. Si le fuera colocado 2 en serie, me da los 5 voltios, 5.1, pero bueno, le dejé solamente 0.7 voltios por encima de la batería. Este cuadradito que está acá, amigos, es el puente rectificador. Lo vamos a ver ahorita en otra foto. Esta es la resistencia que le agregué. No sé si es de 2 vatios o 3, no sé, pero es como si debemos colocar una resistencia que pueda aguantar el vatiaje que se consume acá, que son 3 vatios. Bueno, vamos a ver otra foto, otra imagen. Y aquí vemos el circuito como está original, para ayudar un poco a que veamos las líneas. Estas líneas son las que vemos acá, pero claro, delgaditas. Tenemos una línea. Está esta resistencia que dice 33.4, eso significa 330.000 ohmios. Eso es 333.000 ohmios. Podemos ponerle una de 510.000 ohmios, o dicho en otra forma, 510K o 330K por ahí. Luego aquí, después de la resistencia, hay una unión acá con la otra punta del capacitor. Entra a una pata del puente rectificador. Hasta ahí llega, hasta la pata del rectificador. También aquí está unida y llega a la pata de esta resistencia, que es de 102, significa 1000 ohmios o 1K. Luego entra a la pata de este diodo LED, entra al positivo. Luego la otra pata del diodo LED va a este punto de unión,
que es una de las que está unido a una punta de este diodo rectificador. De este lado entraría la fotocelda por el negativo y de este lado está el positivo. Sigue, hay una unión aquí de esta punta y también ahí viene el negativo del puente rectificador, porque el puente rectificador tienen que entrar dos líneas, un neutro que lo agarra de este punto, dice N, neutro, entra aquí a la punta del puente rectificador y le entra la fase por aquí. Claro, la fase pasa a través del capacitor y llega aquí. Estas son las dos puntas de entrada del puente rectificador. Las salidas son ya positivo y negativo. El positivo llega a este punto, positivo pasa por aquí, por debajo del puente rectificador y llega a toda esta línea. Y a la final también llega a este capacitor, pero en el circuito, si queremos, no le colocamos capacitor, no hace falta. De este lado sale el negativo ya rectificado, y bueno, toda esta línea por aquí es negativa y va al negativo del condensador electrolítico, trae positivo o negativo. Pero estas son las líneas reales del circuito. Por aquí le entra una línea de 120 voltios, llega a este punto de unión, entra al capacitor por una punta, sale, llega a la otra punta. Esta resistencia está en paralelo con las dos puntas del capacitor para descargarlo cuando no haya corriente. Luego de esta punta del capacitor entra al puente rectificador por una entrada. La otra entrada del puente rectificador viene de la otra línea. Una vez aquí en la punta del condensador va a una resistencia que sería esta de 1000K, pero podemos ponerla de 1.5K para rebajarle un poquito la corriente a este diodo LED que está aquí. Tiene esta flechita indicando que este es el diodo LED, este que tengo acá, y la parte negativa de diodo LED va al negativo ya rectificado, que vendría siendo esta línea, y el positivo ya rectificado pasa por aquí. Y bueno, aquí iría conectado también la batería. Como vemos, este positivo va al positivo de la batería de 3.7 voltios y a la otra línea que viene de aquí de la punta del puente rectificador, el negativo ya rectificado, va al negativo de la batería. Aquí tenemos el diodo rectificador, está polarizado a negativo de la fotocelda, porque la fotocelda trae un negativo y un positivo. Bueno, el positivo va directo a la batería, a la línea de batería ya rectificada, o sea, la línea del positivo del puente rectificador ya y al negativo también va a la batería, al negativo de la batería, pero hay que colocarle el indicador para que la corriente negativa que está aquí no se vaya para la fotocelda, sino solamente la corriente que produce las fotoceldas va con este diodo, va a la batería, pero de la batería no regresa a la fotocelda. Aunque aquí está este diodo en el negativo, también se podría colocar en el positivo. Y bueno, para las luces, que son estas dos que están acá, aquí tenemos, esto representa el bombillo de la lámpara y el otro bombillo de la linterna. Este sería un switch de cada uno. Con un switch controlamos una parte de los diodos, pues, de la lámpara, y con el otro switch, que podría ser el fin de carrera, la otra lámpara. Como aquí tenemos el negativo, las lámparas necesitan un negativo y un positivo. Entonces, bueno, el negativo lo agarramos directamente del negativo de la batería, y el positivo antes pasa por los switches, pero ese positivo viene también de la batería, que es de 3.7 voltios. Por si acaso, aquí le podemos colocar un diodo rectificador para bajarle un poquito el voltaje de 3.7 a 3 voltios para asegurar en caso de que tengamos puesto el cargador aquí en esta línea, el positivo o negativo, aunque aquí no está colocado, le están entrando 5 voltios, 5.1 voltios. Si en ese momento encendemos el par de lámparas o una lámpara, esos 5 voltios querrán ir para la batería, pero también querrán ir para los bombillos. Entonces, en ese caso, como tiene aquí un diodo rectificador que le podemos colocar adicionalmente,
estarían entrando 4.4 voltios o un poquito menos. El asunto es que los diodos le bajan un poquito el voltaje. Bueno, aquí en este circuito aparece la reforma que yo le hice al circuito, porque el capacitor original es de 1 microfaradio. En cambio le estoy colocando acá, a juro, para que funcione el circuito, uno de medio microfaradio, casi, o sea, 0.47 microfaradio. De esta manera este capacitor está dejando pasar unos 23 miliamperios, que junto con 120 voltios de entrada nos daría más o menos 3 vatios. Esos 3 vatios son los que está controlando el diodo Zener. Aquí lo vemos. Claro, ahorita les muestro otra foto un poquito más, quizás más entendible, no sé, pero es lo mismo. Vamos allá, vamos a ver. Bueno, en el circuito aquí tenemos el diodo Zener que le estamos agregando. El diodo Zener está en paralelo con la corriente ya rectificada, negativo y positivo, pero recuerden que los diodos Zener se polarizan inversamente a los diodos rectificadores. ¿Cómo es eso? Bueno, el positivo del diodo Zener, que es este, que dice Zener 5.1 voltios, corriente directa, este polo positivo del diodo Zener, lo sabemos por esta forma que tiene como una Z. Este polo positivo va al negativo del puente rectificador. Vendría siendo este. Una vez que sale, negativo. Y la pata negativa del diodo Zener va al positivo, ya rectificado. Antes de entrar a la batería, le pongo un diodo rectificador. ¿Para qué? Para que el diodo Zener solamente va a rectificar es la corriente que viene de aquí, del puente rectificador, que viene de aquí entrando, pues no va a controlar lo que el voltaje de la batería. ¿Ok? Este diodo rectificador, que el positivo va al positivo de la batería, pero antes, a través de este diodo, hace que haya una separación, y el diodo Zener solamente se encarga de regular el voltaje que está en estas dos líneas, más no va a regular el voltaje de la batería. Este diodo hace ese trabajo. Claro, si en esta línea rectificada hay 5.1 voltios porque le entra por aquí, por ejemplo, bueno, si le ponemos este diodo en serie con el positivo de la batería, aquí ya bajaría el voltaje de 5.1 a 4.4. pero no importa, no hay problema, porque lo importante es que el voltaje que le entre a la batería sea un poquito mayor. Como la batería es 3.7, le están entrando 0.7 voltios más y la batería igual se cargaría. Por aquí, en caso que le vayamos a colocar alternativamente una carga a través del pin de carga con un cargador de batería, lo podemos hacer así. Ubicamos acá en el pin de carga, él trae 5 líneas. Bueno, vamos a ubicar, por ejemplo, este trae la ventaja que como este de uso general tiene conectado, o en la leyenda dice cuál es el positivo, sería B bus. Entonces esta línea que está en el extremo sería la positiva, iría directamente al positivo de la batería para que le entren 5 voltios, y el negativo, que es el otro extremo de la otra línea, sería GND, vendría al negativo de la batería. Estas 3 líneas internas no se usan. En cuanto a la fotocelda, por aquí vemos el circuito, aunque ya lo expliqué un poquito antes. El positivo va directo al positivo ya rectificado, y al negativo va al negativo ya rectificado, pero hay que colocarle un diodo rectificador para que la corriente pueda entrar al circuito más no regrese. En cuanto a los bombillos, aquí están igualitos. Tenemos la lámpara de la linterna de 2 diodos LED de 3 a 3.7 voltios, son cada uno de ellos, y estos serían los switches. Con un switch controlamos un bombillo y con el otro controlamos el otro. Aquí les muestro el circuito un poquito más entendible, pero aquí están todos los elementos. Vamos a ver si podemos entenderlo poco a poco. Aquí tenemos en estos dos puntos 120 voltios, digamos así, 115, 110 voltios. Por aquí viene una línea, vamos a suponer que este sea el neutro. El neutro viene por aquí, le colocamos en serie con esa línea una resistencia
de 22, puede ser 48 ohmios, 22 ohmios, para que amortigue un poco la corriente que pasa por aquí por el capacitor, la carga y descarga. Eso se hace para eso, para amortiguar un poco la carga y descarga del capacitor cuando cambia de polaridad, porque esta es corriente alterna. Solamente aquí podemos trabajar con corriente alterna, porque si no, en este capacitor no haría su trabajo. La corriente pasa por aquí. Como el sistema consume más o menos unos 3 vatios, entonces colocamos aquí una resistencia de 2 vatios o más. Puede ser 3, puede ser 4. Yo coloqué 2, pero es de 3 o más. Seguimos por aquí en esta misma línea, está en serie. Llegamos a estos dos puntos. A través de este diodo que está polarizado al positivo, cuando esta línea que está aquí sea positiva, entonces este diodo va a hacer que el positivo llegue a esta, pase y llegue a este punto. Y de aquí vendría hasta la batería aquí. Vendría la batería aquí. Cuando este punto que está aquí sea negativo, el diodo lo deja pasar, llega a este punto, y de aquí también va al negativo de la batería. Aquí está. Por ahí estamos listos. Por el otro lado, tenemos aquí poco a poco cada línea, hasta que lo podamos entender. La otra línea del 120 viene por aquí, vamos a decir que es la fase, aunque si está al revés no importaría, pero bueno, vamos a atender una idea. Aquí vendría la fase, llega a este punto, a una punta del condensador, pasa a través del condensador, que es la que le vamos a colocar. Más de aquí el circuito consumiría más, entonces eso afectaría el diodo Zener que estamos colocando acá. Tenemos que colocar entonces un diodo Zener mayor, puede ser paralelo o algo, pero tiene que ser un mayor. Estos tres, aquí el diodo Zener le puse 3 vatios porque a este capacitor con esta medida 0.47 microfaradios, este señor produce 23 miliamperios, deja pasar 23 miliamperios. Entonces esos 23 miliamperios multiplicado por 120 voltios nos da más o menos 2.7 vatios. Entonces le estamos colocando un diodo Zener de 3 vatios. Puede ser más, pero está bien 3. Paralelo con las puntas del capacitor colocamos una resistencia de 510K. Eso es para, aunque por aquí pasa un poquito corriente, prácticamente no se toma en cuenta, y se coloca más que todo para descargar este capacitor cuando desconectamos la fuente, porque si no nos pudiera dar un corrientazo, que si a poquito recibimos una descarga eléctrica. Seguimos, la otra punta del capacitor llega a este punto, hay 2. Cuando esta línea sea positiva, el diodo rectificador la deja pasar y viene y llega a la batería. Esta señal positiva se une con la señal positiva de la otra línea. Ustedes ven que las dos se unen. Y cuando esta línea sea negativa, el diodo rectificador polarizado negativo lo deja pasar y se une también cuando cambie de polaridad, cuando se une pues al negativo también de la otra línea, cuando este sea el negativo. Entonces los negativos lo dejan pasar estos diodos polarizados negativos, y después aquí va para el negativo la batería. Entonces en este punto ya tenemos la corriente a través de los diodos. Este sería el puente rectificador, solo que estos son separados, mientras que nosotros dibujamos este es un encapsulado. A través de los diodos rectificadores pasamos la corriente de alterna a continua, casi continua, porque aquí le faltaría, si queremos alisarla más, un capacitor, pero no se lo vamos a colocar. Vamos a explicar algo. Aquí le estamos colocando paralelo a la salida del puente rectificador, le estamos colocando un diodo Zener de 5.1 voltios. Si le ponemos de 12, regulará 12. Aquí va a regular el voltaje que nosotros querramos, pero como queremos que aquí en la batería se cargue, la batería es de 3.7 voltios, bueno, queremos ponerle un poquitico más de voltaje de la fuente para que el amperaje pueda entrar a la batería y la cargue. Ahora ustedes ven que este diodo Zener se reconoce por esta forma de Z, está polarizado inversamente al voltaje que le está entrando. Si aquí tenemos el polo positivo, esta línea es positiva y esta línea es negativa, estamos colocando el diodo Zener de forma contraria. Miren,
la parte positiva del Zener está colocado a la parte negativa de la fuente, y el negativo del Zener está colocado a la línea positiva de entrada. Entonces eso es importante, ¿ok? Debe estar inversamente polarizado. ¿Para qué lo coloco ahora este diodo rectificador? Para asegurar que el diodo Zener va a rectificar la corriente que llega hasta aquí. Va a rectificar, no va a controlar 5.1 voltios, solo la corriente que está de aquí para atrás. De aquí para allá no la controla, hace esa separación. Aunque este diodo también, además de separar la corriente de entrada con la que está en la batería, además de eso, este diodo Zener está haciendo que la caída de corriente que vemos acá, aquí vemos 5.1 voltios, pero como está en línea con el positivo de la batería, aquí cae el voltaje 0.7 voltios teóricamente. La corriente de atravesar cae 0.7 voltios. Entonces vamos a sacar la cuenta. Si aquí tenemos 5.1 voltios, el diodo Zener menos 0.7, en este punto tenemos, como vemos en esta cuenta que tenemos acá, 5.1 de la fuente menos 0.7 voltios de caída del diodo rectificador, que sería este diodo rectificador, nos da 4.4 voltios. Aquí tenemos 4.4 voltios. Esos 4.4 voltios entrarían a la batería, pero la batería necesita 3.7. Quiere decir que tenemos 0.7 voltios por encima del voltaje de la batería, y está bien. Necesitamos 0.7 mayor al voltaje de la batería, o quizás 1.4 voltios. El voltaje que le entra a la batería es un poquito mayor al voltaje de la batería para poder cargarlo. Vamos a meterle corriente por el USB 5.1 voltios de un cargador. Bueno, es fácil. Como aquí es corriente directa ya, entonces ubicamos el negativo del puente USB, lo metemos directamente al negativo de la batería, y el positivo del puerto USB del pin de carga iría también al puente rectificador acá, a la salida del puente rectificador, para que igualito pase. Aunque aquí no importaría mucho, no, bueno, sí, mejor lo colocamos por acá. Entonces aquí teníamos dos regulaciones, la regulación propia de este señor más la regulación que nos está dando aquí el diodo Zener aquí. ¿Qué función hace aquí este diodo Zener? ¿Cuál es la función? Si no tuviera el diodo Zener, en este punto tendríamos el mismo voltaje de entrada, que es 120 voltios. Aquí 120 voltios. Este capacitor lo que hace es limitar la corriente más no el voltaje, igual a resistencia. Limita la corriente más no el voltaje. Entonces, si no tuviéramos aquí en paralelo este diodo Zener regulando a 5.1 voltios o al voltaje que le pongamos, entonces en esta línea, en este punto tendríamos el mismo voltaje de la fuente, 120 voltios. Pero entonces esos 120 voltios le estarían entrando a la batería, y eso va a hacer que la batería empiece a sufrir, porque ella quiere solamente cargar hasta 3.7, máximo 5, pero le estamos metiendo el voltaje de la fuente. Entonces eso va a hacer que la batería esté ahí sufriendo para retener el voltaje, que no pase de 5 voltios. Llega un momento que la batería se va a dañar, porque no puede contener el aumento de voltaje. Para no tener sufriendo a la batería ahí con 120 voltios, entonces le colocamos el Zener. ¿Qué es lo que hace el Zener? Bueno, el Zener hace que por aquí vienen, por ejemplo, 120 voltios a este punto. Vamos a suponer que aquí no esté la batería. El voltaje está aquí, 120, 0 voltios. Cuando aquí no hay ningún consumo, de este lado no hay ningún consumo, entonces los 120 voltios van a pasar a través del Zener, y van a llegar a este punto. Pero ¿qué voltaje va a pasar a través del Zener? El voltaje que esté por encima de 5.1 voltios, o el voltaje que coloquemos en el Zener, 5.1 voltios. Pero cuando tenemos aquí una batería, y esta batería es 3.7 voltios o menos, entonces el voltaje llega aquí 120 voltios. Entonces él va a comparar el voltaje que tiene aquí, que es 3.7 voltios, y entonces bueno, le va a decir, bueno, me voy a meter por aquí. Para pasar a través del Zener necesita 5.1 voltios para pasar a través del Zener, pero como aquí tienes 3.7 menor, entonces en este caso la corriente, en vez de querer atravesar esta barrera de 5.1 voltios, se va a venir por aquí y va a empezar a cargar la batería. Cuando la batería esté subiendo de voltaje,
digamos que cuando la batería llegue, no 5.1, cuando llegue a 5.2, entonces el voltaje de la batería será mayor. Al pasar el diodo rectificador se da cuenta que aquí el voltaje es mayor a 5.1, entonces ¿qué va a hacer la corriente? En vez de querer atravesar por aquí, no va a poder porque aquí el voltaje es mayor. Entonces ¿qué va a hacer? Se va a ir por aquí, se va a ir a través del diodo Zener a tierra, y ese es el trabajo del diodo Zener. ¿Okay? Cuando la batería suba el voltaje a 5.1, 5.2, entonces ya la corriente no va a pasar más para la batería, sino que se va a ir a tierra. ¿Okay? Ahora cuando prendemos las luces, que ya no tenemos esto aquí cargando ni nada, la batería empieza otra vez a bajar de voltaje. Cuando enchufemos de nuevo la fuente de poder, entonces la corriente cuando llegue a este punto va a querer ahora pasar para la batería, empezar a cargarla, porque la batería tiene menor voltaje, y cuando llegue a 5.2 o más ya no va a pasar a través del diodo, porque aquí el voltaje es mayor, y empezará a irse a través del diodo Zener. Pero a través del diodo Zener debe ser capaz de resistir la corriente que va pasando a través de él, debe ser capaz. Entonces debemos calcular, si el circuito es 23.000 amperios a 120 voltios, entonces el diodo Zener debe ser capaz de que la corriente que se produce en el circuito pase a través de él y no se queme. Por eso aquí tenemos 3 vatios. Si el circuito fueran 5, bueno, colocáramos aquí un poquito más de vatiaje. Ok, ahora vamos para el sistema que indica cuando está cargando, mejor dicho. Bueno, en esta línea que está aquí, que es una línea alterna, pasa a través de esta resistencia que es de 1.5K, llega a la punta de este diodo LED, tiene esta flechita indicando que es un diodo LED. El negativo lo agarra del negativo ya rectificado. ¿Ves? Cuando la corriente que viene por aquí de la otra línea pasa a través del diodo, aquí tenemos polo negativo, ese negativo va al negativo del diodo. Aquí tenemos entonces negativo, y de esta línea que está aquí el positivo lo agarra a través de la resistencia, pero en este punto tenemos dos polaridades, la positiva y la negativa, tenemos las dos. Pero bueno, cuando la polaridad aquí sea positiva, enciende, porque positivo y negativo enciende. Cuando aquí la polaridad sea negativa, el diodo se apaga. Negativo con negativo se apaga el diodo. Este diodo está encendiendo y apagando y no nos damos cuenta. Ahora vamos para la parte de las luces. Esta es la parte de carga, la parte izquierda. La parte para las luces es, sea que sea uno, sean varios, igualito, necesitamos un negativo y un positivo para cada sistema para cada LED. Entonces el negativo del LED, los dos, como son dos LED, va al negativo de la batería, y el positivo para encender viene también de la batería, pero pasa a través de un diodo rectificador. Yo se lo pongo para qué, para bajarle un poquito el voltaje, en caso que cuando encendamos aquí las dos lámparas a través de estos switches que están controlados por el positivo, por si acaso no se vaya a quemar. ¿Por qué? Porque generalmente estos bombillos son de 3 voltios a 3.7 voltios, pero en caso que tengamos conectada la fuente, sea por USB o por aquí, le están entrando 4.4 voltios. ¿Recuerdan? A este punto llegan 4.4 voltios. Entonces 4.4 van a la batería, pero también van a querer ir, en caso que pasemos el switch, a las lámparas y la pueden quemar. Entonces para eso, con este diodo rectificador le bajamos un poquito el voltaje a 3 voltios. 3 voltios. En caso que esté conectada a la fuente, bueno, subiría a 3.7, que sería el voltaje máximo de los bombillos. Ahora vamos para la fotocelda. La fotocelda produce un positivo y un negativo 4.3 voltios. Entonces el negativo de la fotocelda va al negativo de la batería, y el positivo de la fotocelda, pero a través de un diodo rectificador, va al positivo de la batería. Claro, en el circuito que está en la lámpara original, este diodo no está en el positivo va directo a la batería. El diodo está colocado en la línea negativa. Bueno, debería haberlo colocado así, pero también sirve así. Podemos colocar este diodo sea en esta línea o en la línea positiva antes de entrar a la batería. ¿Esto es para qué?
para que cuando la fotocelda esté trabajando, la corriente de la fotocelda entre a la batería, más no regrese de la batería a la fotocelda. Para eso este diodo, solamente la corriente puede entrar pero no salir de la batería. Bueno, espero que esto les sirva de idea de cómo pueden reparar o hacer su propio circuito para una lámpara. Nos estamos viendo. Chao, que la pasen bien.